Recursos de las plantas. Nutrientes minerales. Las raíces extraen agua del suelo, pero también extraen minerales clave. Las plantas requieren recursos minerales de nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, calcio, magnesio y hierro, junto con otras trazas de manganeso, zinc, cobre y boro. Todos estos deben obtenerse del suelo o directamente del agua en el caso de las plantas acuáticas de vida libre. Los suelos son irregulares y heterogéneos y a medida que las raíces crecen a través de ellos, pueden encontrarse con regiones que varían en contenido de nutrientes y agua. Tienden a ramificarse profusamente en los parches más ricos. La arquitectura de las raíces es particularmente importante en este proceso, porque los diferentes nutrientes se comportan de manera diferente y son retenidos en el suelo por diferentes fuerzas. Los iones de nitrato se difunden rápidamente en el agua del suelo y las plantas que transpiran rápidamente pueden llevar los nitratos a la superficie de la raíz más rápidamente de lo que se acumulan en el cuerpo de la planta. Sin embargo, otros nutrientes clave como el fosfato están fuertemente ligados al suelo. Tienen coeficientes de difusión bajos. Las RDZ de fosfato de dos raíces separadas por apenas 2 milímetros se superponen y las partes de un sistema radicular finamente ramificado apenas compiten entre sí. En consecuencia, si el fosfato es escaso, una raíz superficial altamente ramificada mejorará en gran medida la absorción de fósforo. Por el contrario, un sistema radicular extenso, más espaciado, tendrá a maximizar el acceso a los nitratos. Dióxido de carbono. Las plantas absorben dióxido de carbono a través de los poros de los estomas en la superficie de las hojas y, como hemos visto, utilizando la energía de la luz solar, capturan los átomos de carbono durante la fotosíntesis y liberan oxígeno. El dióxido de carbono varía en su concentración en una variedad de escalas. En 1750, las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico eran de aproximadamente 280 microlitros por litro. Actualmente la cifra supera los 370 microlitros por litro y aumenta entre un 0.4 y un 0.5% anual, principalmente como resultado de la quema de combustibles fósiles. Las plantas han respondido a fluctuaciones aún mayores de dióxido de carbono a lo largo de la historia geológica. Durante los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico, las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono fueron de 4 a 8 veces mayores que en la actualidad. Las concentraciones también pueden variar en el espacio y en escalas de tiempo cortas. En una comunidad terrestre, véase la figura A, la concentración de dióxido de carbono es más alta, hasta en aproximadamente 1800 microlitros sobre litro, muy cerca del suelo en verano, donde se libera rápidamente de la materia orgánica en descomposición del suelo. La difusión por sí sola garantiza que la concentración disminuya rápidamente al aumentar la altura, pero durante el día, las plantas fotosintetizadoras también eliminan activamente el dióxido de carbono del aire, mientras que durante la noche las concentraciones aumentan a medida que las plantas respiran y no hay fotosíntesis. Durante el invierno, cuando las bajas temperaturas significan que las tasas de fotosíntesis, respiración y descomposición son lentas, las concentraciones permanecen prácticamente constantes durante el día y la noche a todas las alturas. Por lo tanto, las plantas que crecen en diferentes partes de un bosque
experimentarán ambientes de dióxido de carbono bastante diferentes. Las hojas inferiores de un arbusto forestal generalmente experimentarán concentraciones de dióxido de carbono más altas que sus hojas superiores, y las plántulas vivirán en ambientes más ricos en dióxido de carbono que los árboles maduros. En ambientes acuáticos, véase por favor la figura en B, en su parte B, las variaciones en la concentración de dióxido de carbono pueden ser igualmente sorprendentes, especialmente cuando la mezcla de agua es limitada. Por ejemplo, durante la estratificación de los lagos en verano, con capas de agua cálida hacia la superficie y capas más frías y ricas en dióxido de carbono debajo. ¿Son mejores las concentraciones más altas de dióxido de carbono para el crecimiento de las plantas? Cuando hay otros recursos presentes en niveles adecuados, el dióxido de carbono adicional apenas influye en la tasa de fotosíntesis de las plantas C4, pero aumenta la tasa de las plantas C3. De hecho, aumentar artificialmente las concentraciones de dióxido de carbono en invernaderos es una técnica comercial para aumentar los rendimientos de cultivos C3. Podríamos predecir razonablemente aumentos dramáticos en la productividad de plantas individuales y de cultivos enteros y comunidades naturales a medida que continúan aumentando las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono. Sin embargo, también hay mucha evidencia de que las respuestas pueden ser complicadas. Por ejemplo, cuando se cultivaron 6 especies de árboles de bosques templados durante 3 años en una atmósfera enriquecida con dióxido de carbono en un invernadero, generalmente eran más grandes que los controles, pero el efecto de crecimiento mejorado disminuyó dentro de la escala de tiempo relativamente corta del experimento. Además, existe una tendencia general al enriquecimiento de dióxido de carbono para reducir la concentración de nitrógeno en los tejidos de las plantas por encima del suelo, lo que puede inducir a los insectos herbívoros a comer entre un 20 y un 80% más de follaje para mantener su ingesta de nitrógeno, negando eficazmente cualquier mejora del crecimiento. Podemos concluir que la vida en nuestro planeta tiene como base ese proceso de absorción de energía solar que solo las plantas verdes pueden efectuar. De manera que todos los demás seres vivos finalmente dependen de ellas para poder sobrevivir.